Pues muy buenos días, mis queridos amigos, muy buenos días y muy bienvenidos a este tiempo de creer. Muy buenos días a este tiempo de creer. Una edición especial de hoy sábado, donde quiero compartir con vosotros una linda palabra, una palabra preciosa, extraordinaria, que el Señor me ha hablado esta mañana cuando estaba leyendo la Biblia. Y he sentido del Señor la oportunidad de poder compartirla con vosotros. Así que quiero que vengáis conmigo aquí en Crack Radio Madrid 96.2 de la FM y también, como no, en crackradio.es, en Facebook, Paco Rubiales Sembrando Luz. Quiero que vengáis conmigo para compartir esta palabra y esta preciosa revelación del Señor. El libro del profeta Miqueas, que es uno de los profetas menores que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en su capítulo 7, versículo 1, dice así: dice el Señor: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Otra vez, vamos a leer este versículo, Miqueas capítulo 7, versículo 1, dice: ¡ay de mí! Porque estoy, ¿cómo estoy? Dice: porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Quiero que nos quedemos con esto último. Mi alma deseó los primeros frutos. Pero antes quiero hacerte referencia a lo que se viene refiriendo este versículo de Miqueas capítulo 7, versículo 1. Porque es Dios el que está hablando y dice: ¡ay de mí! Él está lamentándose por él mismo. Quiero decirte algo. Dios es el dueño de todo. Dios es el propietario del oro, el propietario de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Pero hay una cosa que Él anhela y que no siempre tiene. ¿Sabes qué es? Tú y yo. Lo que más Él apasiona, lo que más le apasiona a Dios, lo que más anhela a Dios es que nosotros le pertenezcamos a Él. ¿Y cuál es aquí el asunto? Que muchos de nosotros, o muchas personas, no le quieren pertenecer a Dios, no quieren tener nada que ver con Dios, no quieren saber absolutamente nada de Dios. Por eso el Señor dice en este versículo: ¡ay de mí! Porque no tengo lo que yo anhelo, porque no tengo lo que yo deseo. Es por eso que el Señor Él ha establecido infinidad de mecanismos para que finalmente le pertenezcamos a Él. Otra vez, el Señor ha establecido infinidad de mecanismos para que le pertenezcamos a Él, para que nuestra vida le pertenezca a Él, para que nuestro corazón le pertenezca a Él. Uno de los mecanismos es la congregación, porque cuando Él establece la iglesia y la congregación, cuando tú vas a la congregación, cuando tú te vas a reunir con los hermanos, cuando tú vas a buscar de su presencia en la congregación, cuando tú te acercas a la palabra predicada, cuando tú participas de la alabanza, cuando tú participas de los anuncios, entonces te estás acercando a Él. En cierto modo,
tú le perteneces a Él y entonces el Señor está agradado, el Señor está contento porque lo que más ama se acercó a Él. Por ejemplo, el diezmo no tiene una finalidad económica para Dios, porque dice la palabra del Señor que Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita dinero, Él no necesita tus bienes, pero el diezmo es un mecanismo mediante el cual tú te acercas a Él y en último término el más beneficiado eres tú. ¿Qué es lo que recibe Dios? Que tú te has acercado a Él. ¿Qué es lo que recibe el Señor? La sensación de que tú le perteneces a Él. Eso es lo que recibe el Señor. Entonces, ¿es un mecanismo el diezmo para enriquecer a Dios? No, es un mecanismo para que te acerques a Él. Por eso yo a la gente que dice, no, yo no creo en el diezmo, yo no creo en la ofrenda, la iglesia es una ladrona, el pastor es un ladrón, la iglesia tiene muchos bienes, es muy rica, yo por eso no doy nada. Si tú no das nada, no estás usando el mecanismo de darle a Dios para acercarte a Él. La alabanza es otro mecanismo para acercarte a Dios. Si tú no alabas a Dios, no te acercas a Él. El Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque los adoradores están cerca de Dios. Entonces lo que el Señor más anhela, más ama, lo único que Dios no tiene, somos nosotros. Él anhela que la humanidad esté cerca de Él. Él anhela que la humanidad se acerque a Él. Él anhela que la humanidad se encuentre con Él. Él anhela que la humanidad se reconcilie con Él por medio de Jesucristo. Y mira qué tremendo, porque dice, ay de mí, dice el Señor, no dice ay de ti, no dice ay de mis hijos, no dice ay de la humanidad, no dice como por cuanto no os acerquéis a mí vais a pagar un castigo, no, dice ay de mí, porque el que sufre es Dios cuando tú no te acercas a Él. Por eso Él ha establecido tantos mecanismos mediante los cuales Él los pone delante de ti, para que tú te acerques a Él, porque Él anhela que tú estés pegado a Él, que estés cerca de Él. Y dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Y mira, esto me habla de lo que habla en Levítico capítulo 19, versículo 10, dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Que este es un principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento que es perfectamente aplicable para este tiempo. Mira, por causa de nuestra fe, por causa de nuestra siembra de fe, el Señor nos da un fruto. ¿Y ahora qué Él dice que hagamos con ese fruto? Dice que, hemos visto en Miqueas, que Él desea los primeros frutos, así que de los primeros frutos que tú recibes, dale los primeros frutos al Señor. Cuando tú recibes una buena cosecha, toma los primeros frutos y dáselos al Señor. Pero ¿sabes el fruto que más desea Dios? Tú. El primer fruto que Dios desea eres tú. Por eso Dios dice, ay de mí, mi alma deseó los primeros frutos. ¿Sabes cuál es el problema, amigo y amiga? Que a veces tú y yo nos damos a otras cosas, nos damos a otras personas, nos damos a otros proyectos. Lo primero que tenemos lo entregamos en otras manos en vez de entregarlo en las manos de Dios. Este es el asunto que Dios viene a hablarnos hoy. Tú eres el primer fruto para Dios, tú eres el fruto más preciado para Dios. Dios desea los primeros frutos, Dios desea tus primeras oraciones, Dios desea tus primeros pensamientos, Dios desea tus primeras acciones, Dios desea todo de ti, porque Él te ama, Él te ama. Entonces aquí en Levítico, ¿qué dice? Se establece un principio, dice cuando tú recibes un fruto, los primeros frutos número 1 son para Dios. Los siguientes frutos, número 2, son para ti. Son tu bendición, son tu herencia. Pero ojo, hay un remanente de fruto, hay un remanente de fruto que es para los que no tienen nada. O sea, nosotros no solo sembramos en Dios con los primeros frutos, sino que sembramos en los pobres y en los extranjeros nuestros últimos frutos. ¿A qué se refiere Levítico? Dice, la fruta que se te caiga de los árboles no la recojas para ti, déjala para los pobres y déjala para los extranjeros. Por eso te digo algo, esa gente que dice, yo no diezmo en la iglesia,
porque la iglesia no le da a los pobres. Perdóname. No siempre los frutos o las riquezas o los recursos de la iglesia son para los pobres, aunque bien sabe Dios que por lo menos en nuestra congregación hemos destinado miles y miles de euros a solucionar problemas de personas que estaban en situaciones económicas difíciles. Les hemos dado dinero, les hemos pagado la luz, los hemos avalado en alquileres y en hipotecas, les hemos comprado carros de compra porque no tenían para comer. Se los hemos llevado hasta su casa. Así que la iglesia hace una gran labor en ese sentido. Pero escúchame bien. Los primeros frutos, dice la palabra, que son para el Señor. Los primeros frutos son para Dios, porque Él los desea. Y el primer fruto que Él espera ver cada mañana delante de su presencia, eres tú mismo presentándote delante de Él. No le entregues tu vida en primer lugar y en primer término a otras cosas, a tu trabajo, a tu negocio. No. Entrégaselo al Señor. ¿Por qué? Porque mi alma deseó los primeros frutos. Mira, en Levítico capítulo 23, versículo 22, establece la misma norma, el mismo principio. Dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces volvemos a ver aquí este principio. El Señor desea los primeros frutos. El Señor dice que con el resto tú serás bendecido. Y en tercer lugar, el Señor dice que no lo recojas todo, que dejes algo para los pobres. ¿El diezmo cuánto es, que son los primeros frutos? El 10% de tus cosechas, de tus frutos. ¿El resto cuánto es para ti? El 90%, pero escúchame, de ese 90% hay algo que se cae, hay algo que no se recoge, hay algo que no se espiga, hay fruta caída de tu cosecha que se deja ahí para los pobres y para los extranjeros, dice la palabra. Dice: yo, Jehová, vuestro Dios. De esta manera Dios está estableciendo este principio de vida, este principio de siembra y de cosecha. Pero mira lo que ocurre en Miqueas. Dice: ay de mí, dice el Señor, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Dice: como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. ¿Qué está diciendo el Señor? Alguien recibió su fruto y recogió todo el fruto. Y de lo que dejó a los pobres, llegaron los pobres y recogieron todo lo que le dejaron a los pobres. Que por cierto era un gran porcentaje. Muchos pobres y muchos extranjeros vivían y comían de lo que caía del árbol que no se recogía, o de las espigas que no se espigaban, de aquellos rincones que se dejaban a propósito en los campos sin cosechar para que luego llegaran los pobres y recogieran. Cuando vemos la historia de Ruth, me parece que es la historia de Ruth, vemos como Ruth llega y comienza a espigar aquella parte del campo que era destinada para los pobres. Y vemos en esa historia cómo eso ocurre. Pero aquí dice el Señor: ay de mí, porque yo llegué, miré a la humanidad y resulta que no me entregaron sus primeros frutos. El hombre no viene a encontrarse conmigo, el hombre no viene a tener un encuentro conmigo, el hombre no quiere saber nada de mí, así que me niega sus primeros frutos. Luego resulta que el hombre toma toda la cosecha, todos los frutos que reciben, que son para su bendición, y los retiene todo para él. Y luego resulta que cuando yo, Dios, voy a recoger aquello que se han dejado para los pobres, tampoco me encuentro nada. Dice el Señor: ay de mí. Dice el Señor: ay de mí. Y cuando esto ocurre, amigos y amigas, cuando esto ocurre, quiero decirte algo. El Señor nos mete en un proceso para que entendamos lo que Él quiere, para que establezcamos sus principios en medio de nuestra vida. Otra vez te lo digo, cuando acaparamos todo, cuando no dejamos ni para Dios ni para los pobres, cuando somos llevados del egoísmo, de la codicia y no dejamos nada, lo retenemos todo para nosotros, ahora viene el Señor y nos hace entender. Nos hace entender. Y el Señor lo explica desde el versículo 2 hasta el versículo 13 de Miqueas capítulo 7. Y el Señor dice así. En el versículo 2 dice: atención, si tú haces eso, te falta misericordia. Otra vez, te falta misericordia. Dice: no hay, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres.
Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Aquí el Señor está hablando de la condición de la humanidad, de hombres individualistas, de que cada uno solo mira por su bien, de que cada uno solo mira por lo suyo, de que nadie se repara en tener misericordia con los otros. El Señor Jesucristo dijo: 2 mandamientos os doy: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y uno segundo similar a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor Jesús estableció un principio de amor por el prójimo, estableció el principio de la empatía, el principio de la solidaridad, estableció el principio del amor por los demás, estableció el principio de abrir nuestros ojos para ver si hay necesidad a nuestro alrededor, para poder dejar los rincones de nuestras cosechas para los pobres. No lo retengas todo, amigo y amiga. Dice los proverbios que quien retiene más de lo debido viene a pobreza. Y en aquella parábola donde aquel señor le dio unos talentos a unos cuantos siervos para que mientras él no venía ellos los invirtieran y los multiplicaran, finalmente dice que el último siervo que solo le dio un talento, dice que aquel lo retuvo y no lo invirtió y no lo multiplicó. ¿Y cuál fue su pago? Dice el Señor: quitádselo y dádselo al que tiene más. Si tú retienes más de lo debido, amigo y amiga, lo que tienes se te será quitado. Y aprenderá la lección. Y en medio de esa pobreza, en medio de que se te quita lo poco que retuviste, aprenderás esta lección. El Señor te mostrará que en su corazón Él quiere que tú ames al prójimo, que tengas misericordia con tus congéneres, que estés pendiente de tus vecinos, de las necesidades de tu familia, que tienes que darle el diezmo al Señor, sí, que tienes que dar tus ofrendas de amor a Dios. Por supuesto que sí, eso es un principio de siembra para cosecha, para abundancia y para prosperidad, pero que no te tienes que olvidar de los pobres y de los extranjeros, de los que tienen necesidad. No te tienes que olvidar ni de la viuda ni de los huérfanos. Así que el Señor, cuando nos comportamos de esa manera, el Señor dice, te está faltando misericordia. Escúchame, no sé si alguien me está escuchando esta mañana. No sé si alguien está diciendo amén o un aleluya en su casa escuchando esta palabra. Aleluya. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, no retengas, que no te falte la misericordia, que no te falte la gracia. Confía en el Señor. Algo de lo tuyo tiene que ser para otros, para otro que está en necesidad. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 3, el siguiente versículo. Dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Fíjate lo que dice: el juez juzga por recompensa. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que solo hacemos las cosas a cambio de algo. El ser humano es tan egoísta que solo hace algo a cambio de algo. O sea que todos estamos buscando la recompensa. Y yo te digo algo: en darle el diezmo a Dios, la ofrenda de amor a Dios, y en darle al pobre, hay recompensa, pero no porque se busca la recompensa, sino porque el Señor nos bendice por el hecho de que estamos implantando sus principios en nuestra vida. El principio de la siembra y de la cosecha, el principio de que de todos nuestros frutos, el diezmo y la ofrenda de amor es del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice: mi alma deseó los primeros frutos, son para Dios, el resto es para bendecirte, y hay finalmente una parte que es para los pobres y para los extranjeros. ¿Qué más nos enseña la palabra? Porque aquí estamos en el proceso de aquellos que son egoístas, que no tienen empatía, que no les importan las necesidades de los demás y que por puro egoísmo acumulan toda la cosecha y el fruto que reciben. ¿Qué leemos también? Leemos en el versículo 4. Dice el Señor: el mejor de ellos, el mejor de todos los hombres, es como el espino, y el más recto es como zarzal. Dice: el día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Aleluya. Tú te vas a ver confundido. Mira, dentro del proceso de Dios en tu vida, para ponerte en el camino recto delante de Él, tú vas a vivir por medio de confusión. Mira, si estás viviendo un tiempo de confusión, dices: Señor, estoy confundido, es porque algo no estoy haciendo bien. Cuando estamos en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, confundido, di: Señor, levanta tus manos, tus ojos, di: Señor, perdóname porque algo no estoy haciendo bien, porque estoy confundido. Y yo te pido, Señor, que tú me saques de esta confusión, que arrojes luz, que arrojes entendimiento y discernimiento a tu vida, porque de repente estoy haciendo algo mal y no me estoy dando cuenta.
Señor, ayúdame, quita toda confusión de ti. Buscamos, que lo más recto es el espino. ¿Qué dice? Dice, el mejor es como espino y el más recto es como un zarzal. Imagínate, hay gente, incluso cristianos, que están permanentemente esforzándose en sus obras para obtener el agrado de Dios. Y a Dios no se le agrada con obras, a Dios se le agrada con fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Solo por medio de la fe agradamos al Señor. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir por fe, y esa fe que nos lleva a la gracia. La gracia nos sostiene en todas necesidades. Así que cuando recibas tu cosecha, cuando recibas tu fruto, no retengas para ti, no seas un falto de fe. Los primeros frutos, los frutos que el Señor, que el alma de Dios desea, apártalos para Dios. Ese 10% de tu diezmo, esa ofrenda de amor, apártala para Dios y vive con lo otro, y que sepas que tú sembraste en el Señor te va a multiplicar. El Señor ya trae otra cosecha de camino. Así que no rebusques en todos los rincones, deja algo para los pobres y deja algo para los extranjeros. ¿Qué más nos enseña esta palabra? El versículo 5 de Miqueas capítulo 7 dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Qué tremendo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Que confiamos en cualquiera antes que en Dios. Confiamos en recursos, confiamos en dinero, confiamos en economía, confiamos en finanzas, confiamos en negocios, confiamos en trabajo, confiamos en personas. Mira, fíjate lo que dice aquí. Dice, no te puedes fiar más de un amigo que de mí, dice el Señor. No te puedes fiar más de tu esposa que de mí. Toda tu confianza, dice el Señor, tiene que estar puesta en mí. Toda tu confianza tiene que estar puesta en mí, dice el Señor. Confiamos en cualquiera antes que en Dios. Mira, esto es lo primero que dice Dios después de decir que estaremos confundidos. Así que muchas veces estamos confundidos, ¿sabes por qué? Porque estamos escuchando tantas voces distintas que se nos hace una madeja en la cabeza de confusión, que no sabemos por dónde caminar. El Señor dice, yo soy tu luz, luego lo vamos a ver, yo soy tu luz. El Señor pone luz en medio de la oscuridad, el Señor pone luz en medio de la confusión. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cuál es la cosa? Dice el Señor, no confíes en hombre. Mira, en estos días yo estoy hablando con tantas personas, con esto del coronavirus y con tantas cosas que se están hablando, con esta crisis económica que dicen los expertos que se avecina. Hay gente que está escuchando aquí, escuchando allí. Ahora escucho un economista, ahora escucho al político, ahora escucho un experto, ahora le pregunto a mi padre, ahora le pregunto a un amigo que dice que sabe algo del asunto. Y al final se me revuelve un batiburrillo mental que la confusión hace presa de mí. ¿Pero qué dice el Señor? Fíjate de mí. Amigo y amiga, ¿estás confuso? Ve a la palabra de Dios. Lee los evangelios, lee la palabra de Dios, lee los proverbios, lee los salmos. Y te vas a dar cuenta de cómo el Señor te va a sacar de la confusión, te va a sacar de la duda. Solo cree lo que Dios te hable. ¿Qué dijo el Señor en Juan 16:33, por ejemplo? En el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y es verdad. En este tiempo estamos viviendo tiempos de aflicción por la enfermedad, por el coronavirus, otra vez confinados, otra vez restringidos en nuestros movimientos, no se puede trabajar, los ingresos han disminuido, directamente no tenemos ingresos, tiempo de aflicción. Sí, pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero a continuación dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando tú recibes la promesa de Cristo, de que Él ha vencido al mundo, tú vas a vencer en medio de esta aflicción, tú vas a vencer en medio del coronavirus, tú vas a vencer en medio de la crisis económica, porque tú estás apegado a aquel que ha vencido al mundo. Así que, ¿qué dice el Señor? Amigo, no te digo que no confíes en tu esposa, esposa, no te digo que no confíes en tu esposo, no te digo que no confíes en tu padre, no te digo que no confíes en amigos íntimos. Te estoy diciendo, porque así lo dice la palabra, que en quien más tienes que confiar es en el Señor. Tienes que poner tu confianza en el Señor. Puedes escuchar muchas voces, pero en última instancia la voz que tienes que retener, la palabra que tienes que retener, es la palabra de Dios, es lo que Dios te habla por medio de la palabra. Y mira, el Señor sigue abriéndonos los ojos en este tiempo. Y dice Miqueas 7, versículo 6,
Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa, los de su casa. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en este versículo? Mira, si no honramos ni respetamos a Dios, no honramos ni respetamos a nadie. El Señor está diciendo, vuelve a honrarme, vuelve a adorarme, vuelve a alabarme, vuelve a la palabra, vuelve a mí. Arrepentíos, dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor dice, acércate a mí porque yo me he acercado a ti. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira, cuando perdemos el referente de la honra, el referente del respeto que es Dios, ya no vamos a respetar nada ni nadie. Y yo sé que tú sabes, que me estás escuchando, que en este tiempo estamos viviendo exactamente esto. Hijos contra padres, nueras contra suegras, hijas contra madres. Los de la propia casa enfrentados, divididos, casas divididas, hermanos que no se hablan, hijos que han dejado de hablar a su madre, hijos que desatienden a sus padres. Estamos viviendo en ese tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo este tiempo? Porque le perdimos primeramente el respeto a Dios y dejamos de honrar a Dios hace mucho tiempo. Por eso Dios está clamando para que Él venga, para que lo volvamos a reconocer. Por eso pronto viene un avivamiento, amigo, porque hay mucha gente que ya estamos orando. El poder de Dios viene sobre la tierra. El Señor va a llenar su tierra, la va a sobreabundar de gracia. Muchos van a volver de nuevo su corazón a Dios en este tiempo. Muchos hijos y muchos padres se van a reconciliar, porque el ministerio de Jesucristo es el ministerio de la reconciliación. Primero, el hombre se reconcilia con Dios. Y una vez que el hombre se reconcilia con Dios, alaba a Dios, ama a Dios, adora a Dios, honra a Dios y honra al prójimo, a su familia y a quien no es su familia. Spurgeon, un predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, dijo en cierta ocasión que quien no cree en Dios puede comenzar a creer en cualquier cosa. Y eso es lo que le está pasando a esta sociedad. Nos enseñaron a dejar de creer en Dios, pero en algo hay que creer, hermano. Amigo y amiga, en algo hay que creer, porque el hombre no puede vivir sin fe. El hombre no puede vivir sin fe. Así que gánate a creer. No creo en Dios. ¿En qué creo? En el Reiki, en la yoga, en el horóscopo, en el poliamor, en el pecado, lo justifico. Puedo creer en cualquier cosa. Puedo levantar un ídolo. Puedo rendirle mi vida a Cristiano Ronaldo, a Messi. Yo veo a gente enloquecida con el fútbol, se enloquecen con los jugadores, son capaces de sacar dinero de donde no hay. Mira, ahora en diciembre hará 2 años que se jugó la Copa Libertadores en Madrid, capital de España, porque en Argentina no se podía jugar porque hubo tales disturbios que no se podían jugar los partidos. Las aficiones se peleaban, se enfrentaban. Y yo, hermano, yo estuve en ese partido, me invitaron a ir a ese partido. Y yo vi que tanto de Boca como de River Plate había miles de aficionados que vinieron a ese partido y llenaron el Santiago Bernabéu. Y yo dije, esta gente, algunos les entrevistaban los periodistas y decían, yo dejé mi trabajo, le dije a mi jefe, yo dejo el trabajo, yo me voy a Madrid, tengo unos cuantos ahorros, no me queda más dinero, apenas tengo para ir a Madrid y volver, y cuando vuelva no tendré trabajo, pero no importa, yo me voy a Madrid a ver ese partido. Y digo, wow, dejó el trabajo por venir a Madrid a ver un partido. Y luego no somos capaces de dejar cualquier cosa para seguir a Dios. No, el domingo yo no voy a la iglesia porque estoy trabajando. No, yo no le di el diezmo al Señor porque eso no es de Dios. No, yo no di ofrenda porque el pastor es un ladrón. No, yo ahora trabajo, pero yo mejor mi dinero en vez de darlo a la iglesia lo voy a dar a los pobres. No, los pobres tienen su porción y Dios tiene la suya. Tú no puedes dejar de darle a Dios lo suyo porque estás rompiendo el círculo de la bendición, el círculo del principio de la siembra y de la cosecha. Así que mira, hasta aquí en Miqueas capítulo 7, versículo del 2 al 6, el Señor nos procesa, nos hace ver qué es lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que está mal? Que nos falta misericordia, que solo hacemos las cosas a cambio de una recompensa, que somos egoístas, que somos como espinos y como zarzales, que estamos confundidos, que en vez de confiar en Él, confiamos en otras personas, en otras cosas, y que no respetamos y deshonramos
porque primeramente ni respetamos ni honramos a Dios. Pero ahora viene la parte preciosa de este proceso, donde entendemos lo que el Señor nos ha hablado. Entonces caemos en la cuenta, volvemos en sí, como dijo el hijo pródigo, dijo que él volvió en sí y se acordó de su padre y de su casa. ¿Y entonces qué ocurrió? Dice Miqueas 7, versículo 7. Dice, mas yo a Dios miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Nos damos cuenta precisamente de que de que estamos fallando en todas estas cosas. El Señor nos lo hace ver y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que nace de nuestro corazón un sentimiento de arrepentimiento. Nos hemos dado cuenta que no tenemos misericordia porque estamos muy lejos de Dios. No tenemos, solo buscamos recompensa en la tierra porque estamos muy lejos de Dios. Que somos como espinos y como zarzales porque estamos lejos de Dios. Que estamos confiando más en el mundo que en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, comenzamos a honrar a Dios, nos reconciliamos con Él por medio de Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Que nos damos cuenta de que la única forma digna de vivir es mirando a Dios, es esperando en el Dios de nuestra salvación y sabiendo y proclamando por fe que Él va a oír nuestra oración que nos acerca a Él. Qué bueno, ¿no? Lo vemos en el 7. Hay solución, amigo y amiga. El arrepentimiento es la solución. Hay solución, que es volver a mirar a Dios. Por eso predicamos el Evangelio aquí en Crack Radio Madrid 96.2 FM, para ver si de repente alguien nos oye en las ondas, aunque sea casualmente, aunque para Dios no hay casualidades. El Señor preparó este día para que tú escucharas este mensaje. Tú tienes que saber que te tienes que acercar a Dios, que Cristo vino a buscarte porque estabas perdido, que Él murió por ti en la cruz porque tú estabas perdido. Es el tiempo de que volvamos a Dios. Arrepentirse significa acércate a Dios. Eso significa etimológicamente. Deja de pensar como piensa el mundo. Eleva tu pensamiento a Dios. Deja que Dios ponga pensamiento en ti. Y entonces tú te acercarás a Él, te reconciliarás con Él. En Miqueas capítulo 7, versículo 7 está la solución para dejar de ser como eres, alguien alejado de Dios, alguien que camina de espaldas a Dios, alguien que no tiene misericordia, que no tiene empatía, que no es solidario, alguien que no vive la vida de la gracia, que es acercarse a Dios. Y a partir del versículo 8 hasta el 13 de Miqueas capítulo 7 vienen las promesas de Dios para los que se arrepienten. ¿Y cuáles son esas promesas? Dice Miqueas 7 versículo 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué bueno es saber que Dios no nos deja caídos en nuestros delitos y nuestros pecados. Qué bueno es saber que Dios no nos deja caídos en nuestra indiferencia hacia Él. Qué bueno es saber que Dios no nos deja caídos en medio de nuestras infidelidades. No, Él va a venir a levantarnos. Y cuando estamos caídos, nuestros enemigos nos miran, se ríen de nosotros. Nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dicen, ¿dónde está tu Dios? A ti no te lo han dicho nunca. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios cuando viviste esto? ¿Dónde está Dios en medio de esta aflicción? ¿Dónde está Dios? No, Dios está allí en medio. Dios está donde tú lo pongas. Hay gente que puso a Dios fuera de su vida y luego vienen a reclamarle a Dios cuando viven malas situaciones. No, cuando tú estás cerca de Dios, aunque vivas aflicción, Dios está contigo. Dios está en medio de tu vida. Como le dijo Jesucristo a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti para que no te falte la fe. Así está Dios en medio de los que hemos creído en Cristo, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras aflicciones. ¿Qué dice? No te rías, enemiga mía. No te alegres porque me has visto caído, porque el Señor me va a levantar. Y aunque yo more en tinieblas y en oscuridad, Dios será mi luz en medio de la confusión, en medio de la distracción, en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Dice Miqueas 7, versículo 9, la ira de Dios soportaré porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Qué bueno es saber que los procesos son para librarnos de nosotros mismos y traernos a gracia.
Mira, la mayoría de las pruebas que tú y yo experimentamos es para pulirnos, es para purificarnos, es para quitar de nosotros lo que no le agrada a Dios y sacar a luz de nosotros lo que Dios quiere ver en nosotros. Por eso los que tienen a Dios en su vida, los que tenemos a Dios en nuestra vida, a Cristo en el centro de nuestra vida, estamos confortados en medio de la aflicción. Aún estamos gozosos en medio de la aflicción. Aún estamos, en cierto modo, contentos en medio de la aflicción, porque sabemos que Dios no nos va a dejar ahí. Sabemos que lo que estamos viviendo es temporal. Sabemos que lo que Dios está haciendo es podándonos, nos está puliendo, nos está esculpiendo en sus manos. ¿Para qué? Sacar de nosotros lo mejor. Es como cuando un escultor toma una piedra grande, gigante, informe de la naturaleza. Una piedra que no dice nada. La miramos y no nos dice nada, lo único que vemos es una piedra. Pero él comienza con el martillo y con el cincel a darle golpes, a sacar parte de esa piedra para darle forma. Y finalmente vemos una obra de arte que nos conmueve. Yo recuerdo una vez que estuve, una de las veces que estaba en París, no sé, en uno de los museos que fui a ver, y vi una escultura que me sobrecogió extraordinariamente. Me sobrecogió porque era una escultura de una mujer con un velo delante de su cara. Y yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que el escultor esculpiera esa cara con un velo y detrás del velo se veía la cara? Y eso lo hizo de una piedra. Digo, ¿cómo él tiene ese talento, ese escultor, de hacer de una piedra una cara de una mujer con un velo detrás del cual se veía la cara? Porque si fuera un velo opaco no se vería la cara y no tendría mérito, pero el mérito del escultor fue que se viera la cara detrás de un velo y al final todo era piedra. Me sobrecogió esa. Dije, qué talento, qué don pusiste, Señor, en este hombre en sus manos. Y eso salía de una piedra. Del mismo modo, amigo y amiga, el Señor hace con nosotros. La mayoría de las pruebas, aflicciones y procesos que tú y yo vivimos, amigo y amiga, y le estoy hablando, me da igual a ateos que a creyentes, es para que el Señor sacar lo mejor de nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Señor, sacar lo mejor de nosotros. Por eso dice Miqueas 7:9, la ira de Dios soportaré porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Un escultor saca a luz una obra de arte de dentro de una piedra. El Señor saca a luz quienes somos nosotros, creados a su imagen y semejanza, pero dentro de este envoltorio de pecado en el que estamos escondidos. Qué bueno también como vemos en el versículo 10. Mira, en el versículo 10 vemos otra promesa. Dice, y mi enemiga verá. ¿Qué verá? Cuando Dios me saque a luz. Cuando Dios me levante, cuando Dios derrame su gracia sobre mí. Dice, y la cubrirá de vergüenza. Amigo y amiga, yo sé que tú tienes enemigos, pero no porque tú quieras tener enemigos, sino porque tienes un jefe que te hace la vida imposible, tienes una suegra que no te quiere, tienes algún familiar que te aborrece, tienes personas que te acosan. Y esos son enemigos que se levantaron contra ti. Tú no los tienes por enemigos, pero ellos se levantaron como tus enemigos. ¿Sabes qué? Todos esos enemigos llorarán de vergüenza, porque así lo dice el Señor. Mi enemiga lo verá y la cubrirá de vergüenza, la que decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Mira, amigo y amiga, nuestros enemigos verán como Dios nos levantan. Nuestro levantamiento al mismo tiempo será la destrucción de nuestros enemigos. El Señor permite enemigos en nuestra vida. El Señor permite que se levanten gigantes en nuestra vida. El Señor lo permite. El Señor permite que los enemigos te hablen mal. El Señor permite que los enemigos te traten mal. Porque si ellos no te hablan mal y no te tratan mal, tú no vas a valorar la gracia que Él va a desbordar y derramar sobre ti. Cuando Dios derrama gracia sobre tu vida, en medio de esas situaciones con los enemigos y con los gigantes que vienen a destruirnos, cuando eso ocurre, el Señor derrama de su gracia. Y esa gracia no solo trae luz, no solo trae prosperidad, no solo trae abundancia, no solo te levanta, sino que destruye a tus enemigos. Quizá no lo destruya físicamente, pero sí destruye el espíritu de la enemistad. Los enemigos
van a dejar de ser tus enemigos. Los enemigos van a desaparecer. Dice que los enemigos van a ser hollados. ¿Qué significa hollados? Pisados. Cuando tú ves a un enemigo tan gigante, al que crees que no te puedes enfrentar, pero confías en el Señor Jesucristo, Él pelea esa batalla y el enemigo desaparece, se hace polvo, porque el Señor lo pone debajo de sus pies. Yo no sé si te estás enfrentando con algún enemigo o tienes algún enemigo delante de ti, pero confía en el Señor, confía en Jesús. En el mundo tendrás aflicción, pero confía. Él ha vencido al mundo. ¿Qué más promesas tenemos aquí? Mira, en Miqueas 7, versículo 11, el siguiente versículo. Dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Y dice, aquel día se extenderán los límites. ¿Cuáles son las dos promesas que aquí te hace el Señor? En primer lugar, Dios dice que Él te protege. ¿Sabes qué? Cuando vivimos sin Dios, vivimos sin muros. Vivimos desguarnecidos. Vivimos sin protección. Dice el Salmos, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Cada vez que aparece el ángel de Jehová en algún pasaje del Antiguo Testamento, es la anticipación de Jesucristo, del Jesucristo del Nuevo Testamento. Entonces, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, está diciendo que Dios levanta un campamento a tu alrededor, a ti te deja en el medio, y ese campamento que levanta alrededor de ti te protege. Dice, te protege, dice, levanta campamento a los que le temen y los defiende. La gente que camina sin Dios, la gente que camina sin Cristo, la gente que no tiene comunión con el Espíritu Santo, está caminando desnuda. En Efesios capítulo 6, el Señor dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Cómo levantaremos los muros alrededor de nosotros? Acercándonos a Cristo. Por medio de Cristo, acercándonos a Dios para reconciliarnos con Él. Por medio de la oración, por medio de la palabra. Dice Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, que tenemos que vestir toda la armadura de Dios, porque la armadura de Dios nos protege. La armadura de Dios son los muros que nos guardan. ¿Qué es lo que dice? El yelmo de la verdad, la coraza de la justicia, la espada de la palabra, el calzado del evangelio. ¡Qué tremendo! Tenemos que vestirnos, pero muchos salen a pelear en medio de esta vida desnudos sin la armadura de Dios. Pero aquí tenemos una promesa. Aquí tenemos la promesa de que Dios dice, viene el día en que se edificarán tus muros. El Señor quiere levantar los muros caídos de tu incredulidad, del tiempo que estuviste alejado de Dios. Pero si tú te acercas a Dios hoy por medio de Jesucristo y tienes comunión con el Espíritu Santo, dice que viene el día en el que el Señor va a restaurar y va a levantar esos muros que te guardan y que te protegen. Pero también hay otra promesa aquí en Miqueas 7, versículo 11. Dice que el Señor te va a extender. Dios ya no quiere cristiano, cristiana que vivan más estancados, que vivan más bajo los principios que aprendiste hace 30 años. Dios quiere que seas una piedra viva en la iglesia, un servidor, alguien que ponga por obra el llamado de Cristo para su vida. Es la única manera de avanzar, es la única manera de extendernos. Dice, aquel día, el día que estén levantados los muros, se extenderán los límites. Ya para ti no hay límites, los que estamos en Cristo sabemos que no hay límites. Porque sabemos que ni siquiera el cielo tiene un límite, porque la eternidad no tiene un límite, porque la gracia de Dios, la misericordia de Cristo no tiene límites. No vivas limitado, no dejes que nadie te limite y no permitas que ni tú mismo te limites a ti mismo. El versículo 12 de Miqueas 7 sigue hablando de promesas. Dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. ¿Sabe lo que me habla a mí este versículo? Que cuando los muros se levantan y comienzas a extenderte, y te has arrepentido, y te has reconciliado con el Padre, y estás viviendo de la gracia abundante de Jesucristo, y tienes comunión con el Espíritu Santo, todas las bendiciones y todas las promesas van a venir a ti. Te vas a convertir en una persona deseable. Vas a ser una persona deseable como un imán para otros. Vas a ser un imán de las bendiciones. Vas a ser un imán de las
bendiciones, amigo y amiga. Las promesas se van a comenzar a cumplir en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia se manifiesta a través de las bendiciones y de las promesas cumplidas. Si tú estás en Cristo, el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Si tú estás en Cristo y vives una prueba, el bien y la misericordia y la gracia vendrán a ti. Si estás en medio de una aflicción, el bien, la misericordia y la gracia vendrán hasta a ti. Ahora, si vives sin Cristo, si vives alejado de Dios, amigo y amiga, entonces, ¿qué piensas? ¿Que el bien y la misericordia te van a seguir? No, Dios la va a retener, lo va a guardar hasta el punto en el que tú vengas a Él, te acerques a Él, le digas: Señor, estoy confundido, tú eres mi luz, levanta mis muros, extiende mi vida. ¿Por qué hay tanta gente amargada y triste y desanimada? Porque no le ven sentido a la vida, pero la vida tiene un sentido en Cristo. La vida es ilimitada en Cristo. Primero la salvación, luego la libertad, y lo tercero que Cristo nos da es un plan de vida ilimitado, con recursos ilimitados, con extensión ilimitada. No hay límites de ningún tipo en Cristo. Aleluya. Y dice el versículo 13 de Miqueas capítulo 7. Dice: y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Escúchame, esta es la última advertencia que hace Cristo. La última advertencia que hace. Dice: los que retienen todo el fruto, los que no me dan a mí el fruto que mi alma desea, que son los primeros frutos, los que retienen todo para ellos y no dejan nada para los pobres, serán asolados de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ellos solo pensaron en el fruto de sus obras, pero renunciaron al fruto de Dios. Si te das cuenta, todo comienza en este pasaje con entregar los primeros frutos a Dios, porque son los frutos que su alma desea. Y termina en el versículo 13 hablando de aquellos que finalmente ni le dan a Dios el fruto que su alma desea, ni dejan nada para los pobres. Que su egoísmo, su codicia, su falta de solidaridad, su falta de empatía son sus propias obras, y eso los va a matar. ¿Por qué es tan importante este mensaje, amigos y amigas? Porque el Señor lo que más desea es a ti, a quien más desea es a ti. Ya no podemos vivir vidas alejadas de Dios. Ya no podemos vivir vidas alejadas de Cristo. Ya no podemos vivir vidas alejadas de la palabra, alejadas de la oración, alejados de la congregación. Esa gente que dice: yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Yo ya en mi casa leo la Biblia, yo ya en mi casa oro, pero yo a la iglesia no voy más. Manada de ladrones y de hipócritas. Mentira. Es mentira que la iglesia esté llena de hipócritas. Es mentira que en la iglesia haya más hipócritas que en tu trabajo y tú no dejas tu trabajo porque en tu trabajo hay hipócritas. Es mentira que la iglesia haya más hipócritas que en la comunidad de vecinos donde tú vives, donde sí hay hipócritas y tú no dejas tu casa por eso. No, para nada, en absoluto. Amigos y amigas, esta palabra es tan importante porque el Señor dice: mi alma deseó los primeros frutos. Los primeros frutos eres tú. Los primeros frutos de tu día, de tu amanecer. Los primeros frutos de tu carácter, de tu amor. Los primeros frutos de tus acciones, de tus intenciones, de tus pensamientos son para Dios, porque Dios los desea con toda su alma. Entonces, ¿qué vida cristiana estamos viviendo? ¿Una vida sometida a doctrinas, a dogmas, a obligaciones, a cumplimiento de principios religiosos? ¿O una vida donde hemos entendido que hemos nacido para darle a Dios lo primero y lo mejor? Y de tu cosecha con la que Dios te bendice, también su alma desea los primeros frutos. Pero también Él quiere que dejes algo para que los que no tienen, los pobres, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los menesterosos, tengan algo que recoger de tu cosecha. Amigos, es el tiempo de darle a Dios lo que Él desea. La iglesia se va a avivar y se va a levantar por el hecho de que le vamos a dar a Dios lo que Él desea. Nosotros mismos, nuestras vidas,
nuestros corazones íntegramente, nuestro amor, amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar al prójimo como Él los ha amado, como Cristo ha amado a su iglesia, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Gracias, amigos y amigas, que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Os habló el pastor Paco Rubiales y no me quiero despedir sin antes invitaros a que vengáis al Centro Cristiano Sembrando Luz. Centro Cristiano Sembrando Luz. Estamos en la calle Secoya, número 28, primera planta. Calle Secoya, número 28, primera planta. Polígono Aguacate, barrio de Carabanchel, Madrid. Decirte que el lugar donde tenemos la iglesia no está confinado por la Comunidad de Madrid. Está en Carabanchel, pero no es un barrio que esté confinado. Así que puede venir libremente. Tenemos este fin de semana 2 encuentros extraordinarios. Uno esta tarde, hoy sábado, 26 de septiembre de 2020, a las 6 de la tarde tenemos nuestro seminario de fuego. Ven, porque tenemos suficiente aforo para darte un lugar. Entrada gratuita, puertas abiertas, no se paga matrícula, no se paga mensualidad. Tráete un cuaderno, un bolígrafo, una Biblia y sobre todo muchas ganas de aprender y de acercarte a Dios y de aprender y escudriñar acerca de su palabra, de su voz. Y mañana domingo, 27 de septiembre a las 11 de la mañana, también tenemos nuestro encuentro de todos los domingos, poderoso y glorioso, nuestro culto fiesta de celebración a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Música en directo, palabra fresca. Mañana voy a terminar un tema que comencé hace 3 semanas que se titula ¿Por qué tengo que ser cristiano y no puedo pertenecer a otra religión? Mañana daré la tercera parte de esta enseñanza, no te la pierdas. Mañana a las 11 de la mañana, domingo, Centro Cristiano Sembrando Luz, calle Secoya, número 28, primera planta. Calle Secoya, número 28, primera planta, barrio de Carabanchel, Madrid. No estamos confinados, no hay restricciones para acceder a donde nosotros estamos. Así que, amigos y amigas, os invito para que sigáis mi canal de YouTube, Francisco José Rubiales López, mi canal de Facebook, Paco Rubiales Sembrando Luz, mi canal de Instagram, Pastor Paco Rubiales, mi Twitter, Pastor F. Rubiales, y que también encuentres, además de en estos canales, todas nuestras enseñanzas y predicaciones, pero también puedas encontrar todas nuestras enseñanzas y predicaciones en los canales, ¿cómo se llaman? Estos de... Plataformas. Sí, plataformas digitales, eso es, muy bien, menos mal que mi esposa está siempre ahí al quite para ayudarme. Plataformas digitales, estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos también en iTunes Podcast y estamos también en Google Podcast. También estamos en TuneIn, sonando todo el día en Crack Radio Madrid 96.2 FM y también por internet hasta el último de la tierra en crackradio.es. No le pongas las 3 W, te vas a meter en un lío. Pon solo crackradio.es. Gracias, amigos y amigas, que Dios os bendiga, que venga el reino a vuestras vidas, que seáis llenos de la gracia, de la llenura del Espíritu Santo, que el Señor os envuelva en su presencia y en su nube de gloria, para que estéis en el posicionamiento correcto delante del Señor. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga. Esta tarde, a las 6 de la tarde, volvemos. Adiós.